Muy buenas tardes con todos ustedes. Hoy día, 30 de septiembre del 2020, quiero compartir con ustedes cuáles son los problemas más importantes de la participación ciudadana a nivel de la evaluación de un estudio de impacto ambiental. Como ustedes recordarán, la evaluación ambiental tiene tres momentos, ¿no es cierto? Antes de la elaboración, durante la elaboración y durante la evaluación del estudio ambiental. En todos esos momentos debe haber participación ciudadana. El asunto hoy día es preguntarnos si tenemos las garantías para ejercer esa participación ciudadana. Y nos preguntamos, Bianca, ¿las tenemos? Tú que has visto el caso de Paracas, ¿las tenemos? De manera muy limitada y depende mucho de la empresa. Efectivamente, y vamos a ver por qué ocurre eso. Sin embargo, porque sin una aplicación del conocimiento teórico en el ámbito de un caso práctico no es posible aprender este concepto y llevárnoslo para los próximos años de ejercicio profesional, hemos decidido analizar el caso de la hidrovía amazónica con ustedes, dándoles documentación oficial que ya está en el Classroom y donde pueden ver tanto el informe que aprueba el plan de participación ciudadana como las presentaciones que se hicieron en las audiencias públicas. Se lo estamos adelantando porque esto, nosotros queremos hacerlo un taller. Hoy día, la clase de hoy día es una introducción y también para probar nuestro sistema, a ver si funciona el Zoom, donde hay muchas más posibilidades de aplicar una didáctica que en el Meet no se puede. Por ejemplo, la lectura de las diapositivas aquí va a ser mucho más sencilla. Y todas las clases, a partir de hoy día, se va a tomar asistencia con una foto de todos, con cámara abierta, para saber que están allí. Sí, hay que garantizar la educación universitaria de calidad, y no les pido que estén la hora y media, pero sí al final se peinan, se ponen su camisa más presentable, los caballeros y las señoritas, lo que gusten, y empezamos a hacer esa forma de toma de asistencia. De lo contrario, no sabríamos si estamos hablándoles a una computadora o a universitarios sanmarquinos que están ávidos de aprender. Esas son las reglas a partir de hoy día de la clase. Hay que prepararnos para un año que todavía está un poquito más de la mitad, pero sintiéndonos a gusto. Si usted tiene una taza de café, algo que comer, yo no me molesto. Lo importante es que esté a gusto. Y les voy avisando, hay que pararnos, no hay que estar sentados todo el tiempo. ¿Sí? Vamos a aplicar también las recomendaciones que desde la universidad en neurodidáctica nos están pidiendo implementar. Por eso es que hoy día no estoy sentado y como me ven estoy parado. Entonces, en algún momento yo les voy a pedir, por favor, párense, vamos a hacer esta dinámica, no sentados, parados, y abran su cámara como parte del taller de participación ciudadana. No se preocupen que no les voy a decir en cualquier momento, no quiero que usted se sienta incómodo. Les voy a decir con tiempo, ¿no? Y los que quieran hacerlo lo hacen y los que no, somos adultos. Nadie se va a molestar. Pero sí ayuda mucho al proceso de esta clase corta, que les prometo va a ser siempre tan nutrida como lo hacemos. Entonces, si somos 20, podríamos hacer esa dinámica. Ahora sí, vamos a María Serena. ¿No hay más esperando por allí? ¿Alguien más? Me parece que no. Entonces, vamos a empezar. Ahora sí, hoy día 30 de septiembre del 2020, vamos a revisar los conceptos de la participación ciudadana en materia ambiental para efectos de aplicarlos a proyectos de desarrollo, tales como la hidrovía amazónica, tales como la implementación de un puerto en
en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, o la implementación de una central hidroeléctrica, o eventualmente un proyecto minero, o lo que usted guste analizar en materia ambiental. Pasemos primero a ver esta imagen, ¿no? Vean esa imagen. En realidad, el derecho ambiental lo que busca es preservar este tipo de paisajes, de recursos naturales, pero como ahí ven al costado, imaginemos que estamos en el bote, ¿no? Nosotros vamos a, de una forma, usufructuar, aprovechar este recurso forestal hídrico, pero de manera sostenible. ¿Qué entendemos por sostenible? Es lo que está siempre en discusión en todo estudio de una clase de derecho ambiental. Una de las cosas que hay que comprender para efectos de realizar una adecuada participación ciudadana es que debo, en el ámbito de un proyecto de inversión, llámese hidrovía amazónica, llámese proyecto minero o llámese proyecto hidrocarburífero, ubicar el área de influencia directa del proyecto y en esa área de influencia directa del proyecto encontrar a los actores sociales que van a ser gravitantes en el desarrollo de las medidas de mitigación, de prevención, de compensación. Son los directamente afectados. Entonces, aquí tiene que usted, cuando llegue a el pueblo que está afectado, con el sociólogo, con el antropólogo, con el comunicador social, ver quiénes están a favor del proyecto, quiénes están en contra del proyecto, quiénes tienen una opinión neutral, y a partir de ahí se va a desarrollar los talleres informativos y las audiencias públicas para efecto de satisfacer las inquietudes y preocupaciones. No se trata de hacer un taller informativo o una audiencia pública simplemente para cumplir el programa establecido en el Plan Nacional de Participación Ciudadana, perdón, el PPC, el Plan de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental, sino de efectivizarlo. De efectivizarlo en el sentido de que las personas gocen de la posibilidad de dar una opinión, un aporte, una observación, una crítica. En ese contexto les quiero poner un ejemplo. Vamos a ver si funciona aquí mi... sí, debe funcionar. Quiero. Vamos así. Vean. Lo que tenemos en la diapositiva es una matriz de actores sociales en el ámbito del Parque Nacional Huascarán. El Parque Nacional Huascarán dirá, usted, ¿qué conflicto podría generar? Es un área natural protegida. Bueno, varios. Porque es un parque nacional y en teoría hay una intangibilidad en el parque. Y entonces, vea usted que el consultor, la consultora, se ha tomado el trabajo de ubicar, por ejemplo, al Comité de Usuarios de Quilcahuanca, una organización así, como colaborador. O sea, que me va a ayudar a desarrollar, por ejemplo, el plan maestro de Huascarán. O que me va a ayudar a constituir el comité de gestión del área natural protegida. O eventualmente, de repente, me va a ayudar a implementar la zona de amortiguamiento del parque. Ejemplos, nada más. Sin embargo, también está en rojo, y mire usted, está en rojo, la comunidad campesina de Catac. Oigan, doctor, pero ¿cómo los pueblos indígenas no se supone que siempre van a querer proteger el ambiente? ¿Por qué cree usted que habría un conflicto entre un parque nacional y una comunidad indígena como Catac? ¿Qué piensas, Bianca? ¿Por qué crees que podría haber un conflicto entre esta comunidad y la necesidad del Estado de conservar diversidad biológica? ¿Qué se te ocurre? Puede ser de que pueda perjudicar algún tipo de actividad económica de esta comunidad que ya no se va a poder hacer si es que se conserva, no sé si se hace un parque nacional, me imagino.
es una excelente observación, porque efectivamente la comunidad de Cata estaba pidiendo reivindicar territorios que habían sido incorporados dentro del Parque Nacional y no le permitían hacer actividades económicas ancestrales, ¿sí? Y entonces se opone férreamente porque el Parque Nacional probablemente le signifique en la práctica un obstáculo a su desarrollo. Y entonces aquí viene la gran pregunta, una gran pregunta que se hace un autor que yo les recomiendo, acá lo tengo, Arturo Escobar, en la inversión del desarrollo, sobre qué entendemos por desarrollo, qué es para Noemí el tener éxito en su vida. ¿Será lo mismo que para Valeria? ¿Será lo mismo que para Richard? ¿Será lo mismo que para Pedro o Juan Alexander? Y a su vez, ¿esto será lo mismo que aspira a una comunidad nativa o una comunidad campesina? Usted está entre sus actividades usuales, ancestrales, cultivar papa, o de repente, eventualmente, pescar, o eventualmente realizar una actividad turística. De repente, en algunos de sus casos sí es así, pero en otros no. Yo les pido que si quieren hacer un comentario en su micro, hablen porque es mucho mejor escuchar su voz y de paso explica su idea. Entonces, una de las estrategias para poder hacer una buena participación ciudadana en un proyecto de inversión es tratar de identificar quiénes son los actores sociales que son más colaborativos porque están de acuerdo con el proyecto, quienes están neutrales, por ejemplo, en este caso, neutral es el Comité de Conservación de sus Cuencas de Yancanuco, y obviamente porque Yancanuco es esta laguna donde usted alguna vez irá o ha ido para pasear con un bote. Bueno, ellos quieren que se conserve como parque nacional porque justamente ese es el atractivo turístico que le permite tener ingresos económicos. Entonces son neutros, no están a favor ni en contra, sino quieren que todo se mantenga en el status quo como corresponde. Pero también tienes otros colaboradores, como por ejemplo el Perú, el Colegio de Ingenieros del Perú, es opositor. Miren, el Colegio de Ingenieros del Perú es opositor. Entonces uno cuando ve esta matriz, tiene que preguntarse por qué ocurre eso. Falta información, hay que escuchar las demandas que tienen, cómo compatibilizar el proyecto de desarrollo o de conservación o de inversión con las demandas sociales. No se trata de imponer un tipo, por eso muy bien este autor lo señala, de imponer un tipo de desarrollo que de repente viene desde afuera, o de repente viene desde la capital, o de repente viene desde un grupo económico o de un grupo de personas que a ellos les va a ir muy bien con eso, pero a todos nosotros no necesariamente nos va a ir igual. Por eso es tan importante realizar la participación ciudadana, porque cuando la realizo, concretizo ideales democráticos, ideales de tolerancia. El imponer un proyecto sin participación ciudadana, sin identificar quiénes están a favor, en contra, los neutros, los colaborativos, significa a la postre un proyecto que va a ser no sostenible y un proyecto que va a generar conflictividad y un proyecto que al final no va a traer desarrollo a todos, sino solo a unos cuantos. Su compañera Noemí, ¿me puede leer alguno de los comentarios que han escrito sus compañeras o compañeros que yo no puedo leerlos? ¿Me puede ayudar? Sí, doctor. Buenas tardes. Bueno, mi compañera, más que todo comentaron sobre la conexión que hay, ¿no? El audio que se escucha un poco entrecortado. Ah, ya. Y sí, es sobre todo sobre el audio que han Entonces, comentado, ¿no? Que está un poco quiere, entrecortado. a ver que en el comentario diga si para todos se escucha entrecortado, porque si no, anotamos para poder pasar al Meet. Sí, bueno, Yasser también comentó que se le escuchaba entrecortado en un inicio, pero ahora ya no. En todo caso, escribo, ¿para quiénes se encuentra entrecortado? De acuerdo, a ver, vamos a verificar para quienes se encuentra entrecortado. Se supone que en Zoom no debería entrecortarse porque solamente sirve para la videollamada. En el Meet, al estar dependiente del correo,
suele estar un poco más pesado, pero de repente porque la universidad está pagando el servicio de Meet es más ligero, no lo sé. Vamos a probar. Por eso hoy día la clase es, vamos a ver cómo nos sale con esta plataforma, pero no necesariamente vamos a quedarnos acá. Es una prueba. Y además también como ejercicio. Esto es participación ciudadana en materia estudiantil. Si alguno no se está pudiendo conectar, de repente Pedro no llegó a conectarse, de repente alguno no escucha, eso se toma en cuenta para poder la siguiente clase tomar las medidas correctivas o acá en este momento hacerlo. Eso es participación ciudadana. Así como estamos haciendo la clase con ustedes, participando, nos permite implementarla mejor. ¿Qué te dijeron, Noemí? ¿Cuántos hay con problemas? No responden, profesor. Lo que pasa que, bueno, por ejemplo, en mi caso en un inicio estaba entrecortado, pero ahora ya se escucha bien. Bueno, Bianca respondió que para ella sí el audio está entrecortado. Ya. Perdón, no es siempre, es por ratos, que se entrecorta y así. Pero no sé si será solo mi internet, no lo sé. Ya. Entonces, probemos hasta las 7 y ahí hacemos otra evaluación para ver si es el internet de ustedes, nosotros, y eventualmente como no había este problema en el Meet, volvemos al Meet la próxima clase, pero a ver, vamos a tratar de hoy día experimentar con algo nuevo. Es un reto. Y veamos después al final de la clase cuántos problemas hubieron y por esa razón de repente ya no lo usamos, porque aquí se puede permitir qué es lo que yo quiero hacer. Para eso los he traído. Podemos hacer salas con grupos. Entonces puedo hacer 6 salas donde los grupos se puedan juntar a hacer trabajos que yo les deje. Pero primero había que hacer este intento donde haga la clase y si no pasamos de esta clase, menos vamos a poder hacer los grupos para poder hacer dinámicas, ¿no? Eso es lo que no te permite el Meet. Y por eso vine al Zoom para tratar de hacer un taller de participación ciudadana con los actores, ¿no? Con los actores eventualmente hipotéticos que habría, ¿no? Pero si no se puede, no se puede, pero hay que intentarlo siempre. Bianca, Noemí, si no salió, no salió, no se acaba el mundo, pero se intentó. Al menos no se quedó uno con la expectativa, la duda de por qué no podemos hacer trabajos de grupo en clase, en directo, si el MIT no lo permite. Bueno, buscamos otra herramienta que es esta, ¿ya? Entonces, ¿algún otro problema para continuar? ¿Se escucha? ¿Cómo vamos? Profesor, ¿me escucha? ¿Se escucha? Profesor, le habla Richard. Richard, ¿te escucho? ¿Se escucha? Yo sí escucho perfectamente. Lamentablemente, Pedrito no va a poder. Ya le he indicado, pero dice que su computadora no le permite y que no tiene megas en su celular, así que no se va a poder conectar. Ya, entonces, no importa porque la clase la estoy grabando por Meet. O sea que esto que estamos haciendo está en Meet, va a estar en Meet. Y bueno, aparte de Pedro que cayó en la batalla, ¿quién más? ¿Algún otro problema? No, ninguno, profesor. Lo bueno es que acá se aprecia mejor las diapositivas. Hasta las letras más pequeñas se puede leer. Eso, por esa razón es que hemos venido acá porque podemos tener una mejor calidad de las diapositivas. Segundo, podemos hacer dinámica de grupos. Y el profesor lo utiliza porque lo conoce desde mucho más tiempo que el Meet, que en realidad es muy limitado para hacer clase. Pero bueno, vamos a intentarlo y la próxima volvemos al Meet. Hagamos este experimento, ¿sí? Si por ahí al final hacemos la evaluación de que el taller lo hacemos por acá y si no ya nos arreglamos con el Meet a ver cómo hacemos este trabajo en grupo que me gustaría compartir con ustedes. Y básicamente consistiría en lo siguiente. En el caso de la hidrovía amazónica, así como ustedes ven grupos, cada uno de los 6 grupos representaría un interés. ¿Qué piensan las comunidades afectadas de Loreto, de Ucayali, ¿no? De los usuarios del río, por ejemplo, aquellos que son comerciantes, etcétera, ¿no? Y ustedes tendrían que ahí participar y dar su opinión desde ese punto de vista, desde el actor afectado, ¿no? Esa era la dinámica que quería hacer, no hoy día, sino hoy día probar el Meet y a partir de las salas trabajar con ustedes ese taller. No se puede, pero lo intentamos.
no funciona, pero acá está mi respaldo. Entonces, otra de las cosas que hay que hacer notar en el ámbito de la participación ciudadana es que el proceso de participación ciudadana se da en 3 momentos. Antes del otorgamiento del derecho a un título habilitante, durante el desarrollo del estudio de impacto ambiental y durante el desarrollo del proyecto hasta su finalización. Eso se llama vigilancia ciudadana. Entonces, no es que la participación ciudadana solo se ubique en el ámbito del estudio de impacto ambiental, sino antes del estudio de impacto ambiental existe. ¿Y dónde es que se da? Cuando entrego la concesión, esa concesión debe ser presentada de manera pública y socializado su contrato y identificado el titular del proyecto y eventualmente se recibirán los comentarios de las personas que sientan que ese proyecto les afecta para poder tenerlos en cuenta. No es que vamos a cambiar el contrato con una opinión, pero se va a tener en cuenta para poder modular su ejecución y esos aportes eventualmente se van a recoger en las cláusulas del contrato o eventualmente, si no es allí, se van a considerar cuando vaya a levantar información para el estudio de impacto ambiental. La participación ciudadana es clave, es importante. El caso durante el desarrollo del estudio de impacto ambiental es el que hemos estado viendo a lo largo de estas clases, ¿no? Antes de la elaboración, durante la elaboración y durante la evaluación misma del estudio de impacto ambiental. Pero cuando acaba el estudio de impacto ambiental de aprobarse, pasamos a un siguiente nivel, que es la ejecución del proyecto de inversión minero, eléctrico, hidrocarburífero, etcétera. Y en ese contexto hay que verificar si las obligaciones socioambientales que se comprometió el titular del proyecto se van a cumplir. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de participación ciudadana. ¿En qué modalidad? A través de los comités de vigilancia ciudadana ambiental, que justamente van a velar porque no haya impactos negativos del proyecto y de haber que se remedie. También pueden velar porque se cumplan los principios rectores de empresas y derechos humanos, entre otros temas, ¿no? Entonces, son los niveles de participación ciudadana, ¿no? No son los únicos, hay mucho más. El artículo 14 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental establece que la participación ciudadana se puede ejercer primero en la facultad de requerir antecedentes o observaciones en la etapa de clasificación del proyecto. O sea, ¿por qué lo categorizaste como ella detallado y no semi-detallado y no día? Lo que conversábamos hace unas clases. ¿Por qué el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tuvo que categorizar al estudio de impacto ambiental del tren eléctrico de Lima y Callao como ella semi-detallado cuando implicaba un reasentamiento? Ese tipo de observaciones son las que cabrían en el ámbito de este derecho. También está el derecho que tenemos a que se apruebe un plan de participación ciudadana por cada proyecto de inversión, donde debería estar, anote, cómo se va a desarrollar la participación ciudadana durante la elaboración del estudio de impacto ambiental, durante su evaluación de estudio de impacto ambiental y eventualmente también durante el ámbito de la ejecución del propio proyecto, y agregaríamos, Paula Arango, agregaríamos también en el ámbito de cumplimientos de acuerdos de consulta previa que se hayan celebrado antes del proyecto, pero vinculados al proyecto de inversión, lo que implica cumplirlos dentro del estudio de impacto ambiental o durante la ejecución del proyecto. Todo eso tendría que estar en ese plan de participación ciudadana. La consulta formal para los estudios de impacto ambiental y estudios de impacto ambiental general, detallados y semidetallados, se hace básicamente en las audiencias públicas y este es otro derecho. O sea, por eso es que no se puede aprobar ningún estudio de impacto ambiental detallado, semidetallado, fundamentalmente sin audiencia pública. Si no hay audiencia pública, no es posible que se apruebe. Profesor, ¿pero qué pasa cuando se boicotea por una cosa de causa fuerza mayor? Sí, bueno, cuando por fuerza mayor, por una cuestión extraordinaria, no se puede celebrar la audiencia pública, tendrá que justificarse, por eso no se puede, y eventualmente podría aprobarse el estudio de impacto ambiental, pero no es el ideal. No es el ideal. Es un escenario excepcional y donde en casos particulares se ha producido muy poco, porque
genera mayor conflictividad aprobarte un estudio de impacto ambiental sin audiencia pública debido a las protestas sociales. O sea, digamos, no me lo puedo saltar a la percepción social ni la posición de la población afectada. Otra de las cosas que es interesante señalar es fundamentalmente que independientemente del reglamento de participación ciudadana ambiental que el MINAM, a través de su decreto supremo 002-2009, MINAM, ha aprobado, existen otros dispositivos, como los lineamientos de SENACE sobre participación ciudadana, que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Fundamentalmente porque cuando se aprueba este reglamento de participación ciudadana ambiental que hemos mencionado en el 2009, no se hablaba del enfoque ni de género ni de interculturalidad. O sea, hace aproximadamente 10 años no había esta percepción de que los pueblos indígenas deben ser considerados. Y por eso es que se hacen estos lineamientos, pero son lineamientos que no son obligatorios, sino solamente referenciales. Y entonces, habría que tomarlos con pinzas, ¿no? Lo primero que hay que decir es que el propio texto señala lo siguiente. Esta es una guía que tiene por objetivo establecer lineamientos, pautas destinadas a fortalecer la participación ciudadana en el marco de la evaluación de impacto ambiental, considerando a los pueblos indígenas u originarios. ¿No? Ahí se cayó nuestro mouse. Vamos a recogerlo. Básicamente, lo que establece este enfoque se puede resumir en el modelo que está a la vista, ¿no? En la accesibilidad del estudio ambiental, en la transparencia de la información ambiental, en la inclusión social, básicamente, de la información, y en el diálogo continuo. Lo que querrá decir que el estudio de impacto ambiental tendrá que estar traducido a la lengua originaria, lo que querrá decir que el lenguaje que se aplique para poder difundir el contenido del estudio de impacto ambiental sea comprensible a las personas. Y eventualmente que haya un diálogo continuo para explicar cada uno de los componentes del proyecto si es que no se tiene. Esto implica eliminar barreras de acceso. O sea, yo no puedo cobrarle, por ejemplo, a una población afectada directamente con el proyecto por acceder a la copia del estudio de impacto ambiental. No podría. Debo adicionalmente considerar que bajo el enfoque de interculturalidad, la mayoría de población andina y amazónica no es ávida de la lectura, sino tiene un lenguaje profundamente oral. Por lo tanto, debo oralizar la mayoría de mis componentes de socialización del estudio de impacto ambiental, como a través de radio, televisión, la publicidad y también con personas que vayan yendo a explicar en qué consiste el proyecto. Tiene que haber bilingüismo, evidentemente, ¿no? Tiene que estar el estudio ambiental en español y en la lengua de la población afectada. Tiene que haber contenidos y medios culturalmente pertinentes. Esto es que cuando me dirija a ellos no tenga un lenguaje que sea complicado, difícil de entender. Por ejemplo, ¿qué es estación limimétrica? ¿Qué es una servidumbre? Entonces, para ustedes, de repente, la servidumbre lo asociarán al Código Civil y que es un derecho real, pero estamos hablando de personas que no tienen una formación jurídica. Y la servidumbre podría ser asociada, como ocurrió en un taller informativo de la Hidrovía Amazónica, a la esclavitud, a la dominación de un hombre por otro. Entonces, allí se da cuenta el titular del proyecto, el consultor, que debe modificar su forma de expresarse, porque de lo contrario no va a ser posible que se le entienda. Esa es la pertinencia cultural, ¿no? Y la transparencia y la buena fe. Lo que quiere decir, y este es muy importante, Juan Alexander, este es muy importante, Lucy, Caterina, Fernanda, Pamela, Rosalinda, porque no puede ser que en las audiencias públicas solo se refiera el impacto positivo del proyecto y no se dé cuenta
con la misma profundidad de los impactos negativos por temor a inspirar resistencia en el ámbito de la población afectada. Tenemos que ser honestos, transparentes y decirle todos los impactos que pueda generar el proyecto en sus diferentes componentes y en sus diferentes momentos. Desde el momento en el ámbito de abrir, por ejemplo, un dragado para poder permitir que pase una nave hasta el mantenimiento mismo del dragado, ¿no? Y dónde voy a poner la arena que he sacado, que podría ser tóxica, ¿no? Explicar todos los componentes del proyecto sin temor a que pueda ser rechazado es clave. Eso se llama buena fe, ¿sí? Qué bueno que tienes una observación, Noemí, sobre el proyecto, porque ahora te lo puedo absolver, pero si yo oculto esos impactos negativos o los minimizo, lo que voy a generar es resistencia, porque voy a pensar que de mala fe me quieres engañar. Y en realidad de repente puede ser un temor sin fundamento del proyecto que no ha querido asustar a la población y ha terminado todo lo contrario, generando bastante desconfianza. El enfoque intercultural, dice el SENACE en estos lineamientos, se aplica básicamente en los talleres informativos y en las audiencias. El titular debe asegurar que la información a las poblaciones sea lo más claro, útil, oportuno y pertinente posible. Esta información debe cubrir sin perjuicio de lo señalado por las normas aplicables temas como características y expectativas de la propia empresa, diseños y planes de desarrollo y proyecto de inversión, posibles impactos ambientales, sociales y ambientales del proyecto de inversión, así como las acciones y medidas para prevenir, mitigar y reparar dichos impactos, condiciones socioeconómicas, lingüísticas y geográficas de la población, características ambientales y, de ser el caso, acuerdos alcanzados, entre otros aspectos. Se supone que eso deberíamos hablar en las audiencias públicas, pero sin embargo, por ejemplo, en las diapositivas que les he compartido en el Classroom, pueden ver que las presentaciones no incorporan acuerdos llegados con la población, no incorporan un diálogo que habría tenido que haber entre la empresa y la población antes de poder presentar el estudio de impacto ambiental terminado, porque se supone que para hacerlo tuviste que hacer una línea de base social, tuviste que tener reuniones para recoger esa información y talleres informativos con la población. No aparecerte de la noche a la mañana con un EIA y mostrarte cuál es su contenido y cómo va a mitigar el impacto negativo del proyecto. O sea, hay que generar una mayor cultura democrática en el ámbito de elaboración de los proyectos, haciendo partícipe a la población. Si la población se siente parte del proyecto que lo va a beneficiar y eventualmente, si no lo va a beneficiar, van a mitigar esos impactos y las medidas son razonables, pues va a apoyar el proyecto. Todo lo contrario de aquellos casos donde lamentablemente no hay una voluntad real de hacer partícipe a las personas de este proyecto. Una forma de lograrlo es creando o promoviendo la creación de comités de monitoreo y vigilancia ciudadana. Se supone que los estudios de impacto ambiental y la propia empresa titular del proyecto debería promover la conformación de estos comités porque permitirá que haya una rendición de cuentas, ¿no? Una rendición de cuentas entre el titular del proyecto y la población. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, mi comité de gestión ha descubierto, mi estimada Bianca, que tú vienes contaminando el río, vienes contaminando un lago, vienes contaminando los peces, de acuerdo a estos indicadores. Respóndenos. Y la empresa de repente da cuenta de que, verdad, nos está fallando este proceso, disculpen ustedes, vamos a remediar, no fue nuestra intención. Por eso es importante el comité de vigilancia, este comité de vigilancia ciudadana ambiental. Pero para poder viabilizarlo, tienes que financiarlo. ¿Quién debe financiar este comité de vigilancia ambiental? ¿Quién crees que lo tenga que hacer, Valeria? ¿Quién crees que lo debe hacer por principio de internalización de costos, mi estimada Valeria? Isabel Tafur, ¿quién cree usted que lo debería hacer? Digo, debería
internalizar los costos de implementación de los comités de monitoreo y vigilancia ciudadana. Pedro. El titular del proyecto, profesor. ¿Quién respondió? ¿Caterina? Rosalinda. Rosalinda, excelente Rosalinda, siempre adelante. ¿Y por qué lo tiene que hacer el titular del proyecto? Por una sencilla razón, mi estimado Pedro. Lo tiene que hacer porque quien ha generado el riesgo socioambiental sobre el ambiente y la salud de las personas es el titular del proyecto. Y entonces, si no estuviera el titular del proyecto en esta zona generando potenciales impactos ambientales negativos al ambiente y la salud, no requeriría un comité de monitoreo y vigilancia ciudadana. O sea, la necesidad de este comité de vigilancia ciudadana es justamente la existencia de la propia empresa. Por eso es que es razonable. Y en el reglamento de protección ambiental de hidrocarburos, el anterior a este que está vigente, se establecía que el titular del proyecto asumía ese costo. O sea, históricamente esto ha sido así, no es algo que se está inventando. Pero ¿dónde podíamos acordar de que esto sea así? Que una de las medidas de prevención, de mitigación de daños que potencialmente podría generar la empresa, pero que nadie quiere por la realización de una actividad minera, hidrocarburífera, eléctrica o de transporte, en el estudio de impacto ambiental, en el plan de manejo, debería haber esta medida. Implementación de un comité de monitoreo y vigilancia ciudadana independiente, que si bien es cierto, la empresa podría darle dinero, pero que lo haga a través de un fideicomiso, porque no van a ser sus empleados, sino ellos le dan a un fideicomiso el dinero, y ahí el fideicomiso te va a dar solamente para los costos de monitoreo y vigilancia, no para que te vayas de parranda, no para que te vayas de fiestón, no, para comprarte tu GPS, tus buenos viniculares, tus cámaras trampa, etcétera, ¿no? Y para pagar al personal que eventualmente está haciendo esta función social, pero que es un trabajo. Dejo de hacer cosas mientras hago esta monitoreo. Y la gente tiene que vivir de algo. Y además, esta necesidad de cubrir esta monitoreo viene de la propia actividad. Por eso es interesante que una buena participación ciudadana implique la consagración de estos instrumentos. Básicamente es una de las figuras que más se reclama a nivel de las poblaciones afectadas directamente. También dice el SENACE en este texto que debemos tener pautas para la incorporación del enfoque intercultural en los comités de monitoreo y vigilancia ciudadana. Por ejemplo, elección de monitoreos o vigilantes comunitarios por parte de la Asamblea Comunal en cada localidad vinculada directo o indirectamente al proyecto. Me explico, y esto en la hidrovía amazónica pasó, o sea, ustedes conocen el fenómeno de los ronderos, ¿no es cierto? Muchos de ustedes de repente han escuchado los ronderos, aquellos que están en Cajamarca, por ejemplo, y si tú cometes un ilícito como el abigeato, te toman y te aplican su justicia. Ya Juan Alexander ya va a explicar seguro en algún momento qué tipo de justicia, pero más allá de eso, el tema de los comités de monitoreo y vigilancia ciudadana son de alguna forma en análoga, son como los ronderos ambientales, porque lo que van a hacer es detectar pasivos ambientales, contaminación ambiental, desempeño de la empresa, y eso lo van a reportar a su comunidad, y su comunidad lo va a reportar a OEFA. Esa es la labor. Entonces, el comunero, que es monitor indígena ambiental, es alguien que es elegido en asamblea. Miren ese acto democrático, o sea, no es una contratación simple de que tú publicas en el diario, o en internet, o por radio, vengan los que estén interesados en hacer un monitoreo, sino entre tus propios miembros de comunidad se elige en asamblea. Miren ese acto democrático, ¿sí? Los monitores deben ser capacitados para informar y responder en primer lugar a sus autoridades y localidades de origen. ¿De dónde debería salir el dinero para capacitarlos y hagan un buen monitoreo? Del fideicomiso que las empresas deberían poner para poder solventar estas capacitaciones, porque si no, ¿de qué manera voy a hacer un monitoreo eficiente? Y todo lo contrario, podría ser contraproducente. El titular del proyecto debe ser el principal interesado. Pero si el titular del proyecto no asume ese costo, tendría que hacerlo el Estado. El Estado, a través del sector que promovió el proyecto, capacitarlos y acreditarlos para efectos de que puedan realizar la labor de la mejor manera. ¿Quién podría hacerlo mejor? Me parece que en la medida que ayudan a la OEFA, que
fiscaliza las obligaciones socioambientales, ellos deberían ser los principales interesados porque tienen a un personal en campo, in situ, cosa que ellos no van a estar todo el tiempo en el ámbito del proyecto de influencia, sino vienen de vez en cuando hay una supervisión de campo, pero no es que estén allí viviendo. En cambio, estos monitores sí están viviendo. La capacitación y el apoyo técnico del comité de monitoreo la puede brindar un tercero. También el monitoreo debe facilitar el diálogo entre las partes, manteniendo la objetividad y neutralidad. Y igualmente que en el caso de la realización de visitas guiadas se espere el acompañamiento de entidades independientes para facilitar la comprensión de aspectos importantes del proyecto de inversión. ¿A qué se refiere con eso? Juan Alexander es un monitor indígena ambiental que ha descubierto que hay un derrame de petróleo en el ámbito del proyecto, pero como no quiere que esto se salga de control y sea una especie de, guardando el respeto para Juan Alexander, pero de Karen Roca, que va y dice su testimonio de que vio una contaminación en tal lugar y solo sea su palabra, solicita a la OEFA que lo acompañe al lugar donde encontró el derrame de petróleo, en el ámbito de ejemplo, de un lote de hidrocarburos. Él le dice, mi labor va a ser que tú constates mi declaración. No quiero que me creas, dice Juan Alexander. Quiero que me acompañes para mostrarte el pasivo ambiental de hidrocarburos. Ese es un monitoreo ambiental indígena. O sea, descubierto, él te lleva. Y ahí OEFA le corresponderá ya levantar las muestras, etcétera, etcétera. Es una especie, pues, metafóricamente hablando, de un tucurucuy ambiental, ¿no es cierto? Va a ser los ojos y oídos de OEFA en el ámbito del proyecto y lo llevará al lugar y él no tomará posición adelantada, no, son unos X, Y, Z, sino dirán, tú saca tus propias conclusiones, OEFA. Yo te llevo y te muestro lo que hay, yo estoy indignado, pero me voy a quedar callado hasta que tú mismo lo veas y por tu propio personal levantes las pruebas. Eso es lo que hacen los denominados monitores indígenas ambientales. Por eso es valioso su trabajo. Si no fuera por ellos, el OEFA no hubiera identificado cerca de varios miles de lugares contaminados en Loreto. Gracias a ellos existe el término que fue acuñado por OEFA, conocido como sitio impactado. El sitio impactado es un lugar que ha sido encontrado por un monitor indígena ambiental en Loreto, pero que no es pasivo ambiental porque no se sabe si es antiguo, antes de que la empresa opere, o si ha sido durante las operaciones de la empresa. No se sabe, está en el limbo. Lo que sí se sabe es que un monitor indígena lo ha encontrado y se llama sitio impactado. Así se concilió para que la empresa no se moleste. No, yo no lo he hecho, lo hizo el anterior. Yo tampoco tengo la relación de causalidad, lo que le gusta a Jairo Ciesa, para poder demostrar que tú lo hiciste. Lo que sé es que allí está. Sitio impactado. Nadie se molesta. Y el sitio impactado tiene que ser remediado. ¿Quién tiene que remediar eso? El que está en el ámbito de su concesión. Si tú tienes una concesión a tu cargo, tú debiste identificar este lugar y remediarlo, o por lo menos declararlo. No puede ser que un monitor indígena ambiental sepa más que tú de tu concesión. Esto es lo que llamamos una participación ciudadana efectiva, y por eso es tan importante, sobre todo a nivel de vigilancia. Los pilares de la participación ciudadana efectiva, se nacen estos lineamientos, tienen que implicar un diálogo continuo entre la empresa y los monitores, entre la OEFA y la población afectada, contarles qué cosa, qué quedó el procedimiento sancionador, etc. Bueno, esto de aquí lo voy a pasar rápidamente porque lo pueden leer ustedes en el ámbito de el texto de lineamientos de participación ciudadana con enfoque intercultural de SENACE. Y aquí les voy a mostrar, por ejemplo, un caso donde la participación ciudadana, al no haber sido de calidad, generó un conflicto. Este es el caso, por ejemplo, de las Bambas. O sea, básicamente una ausencia de transparencia e información y participación ciudadana en las modificaciones del proyecto ha generado el conflicto. Las personas querían que al menos les permitieras tomar parte de la decisión de cambiar de un mineroducto a una carretera que transporta por camiones un determinado compuesto metalúrgico. ¿Sí? Este es un caso
claro, primero de afectación a la participación ciudadana y de las consecuencias de no tener una participación ciudadana realmente importante. Además de estos mecanismos de participación ciudadana, como son el acceder al estudio de impacto ambiental, como en el ámbito de la transparencia del estudio, o el formular observaciones al proyecto o al estudio de impacto ambiental, o hacer mis comités de vigilancia ciudadana, también tengo la posibilidad de, a través de decisiones de la Presidencia del Consejo de Ministros, formar parte de una comisión multisectorial donde tratemos la problemática del proyecto. Por ejemplo, hoy día, el de Images Iguas 2, escuchó hoy día al presidente de la República, ¿no? Y es probable que lo más inteligente que haga el presidente de la República, y no soy Nostradamus, es lo que usualmente ocurre, es que se conforme una comisión multisectorial para poder ver este tema y por qué no está avanzando el proyecto y por qué se quieren retirar el concesionario, por qué la población se opone, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este contexto tenemos el ejemplo de las Bambas, ¿no? Decreto Supremo que conforma la comisión multisectorial denominada Espacios de Diálogo y Cumplimiento de Compromisos para el Desarrollo de la Zona de Influencia del Proyecto Minero Las Bambas. Decreto Supremo 035-2019 PC. Entonces, estos espacios son de participación ciudadana. El problema con los espacios de participación ciudadana es que los acuerdos a los que se llegan no se constituyen en obligaciones vinculantes al titular del proyecto y tampoco se constituyen en obligaciones que puedan ser fiscalizables con OEFA porque no forman parte del estudio de impacto ambiental. Entonces, una de las grandes cuestiones a mejorar de parte de nuestro ordenamiento jurídico es fundamentalmente cómo incorporo estos acuerdos que están en el ámbito de mesas de diálogo, comisiones multisectoriales u otras formas al el contenido de las obligaciones del estudio de impacto ambiental. O eventualmente, no lo quiero hacer parte del estudio de impacto ambiental, pero ¿cómo hago que esto sea fiscalizable por OEFA u otra entidad con capacidad de supervisión, fiscalización y eventualmente en caso de incumplimiento sanción y que pueda aplicar medidas correctivas para efectos de que se cumplan estos acuerdos? Esto es un poco lo que está pendiente en materia ambiental, la ausencia de una entidad que cumpla este rol. En el caso del proyecto de hidrovía amazónica, por ejemplo, ustedes tienen que hubieron varias rondas de talleres informativos, participativos, rurales. El asunto es, ojo, que no es cualquier participación ciudadana. Hay que distinguir entre el cumplimiento formal de un derecho, como es realizar talleres en número pedido, y otro es cumplimiento de la finalidad de manera cabal e idónea, de buena fe. O sea, dando la información suficiente, dejando contenta a la gente con lo que va a ocurrir y las respuestas que doy. Si no estoy haciendo eso, así haga el triple talleres prometidos, el proyecto va a sufrir de una falta de legitimidad, de una falta de capacidad de comprensión de las personas sobre la dimensión real de sus impactos, porque solamente entiende una parte de la información. Otra forma de participación ciudadana muy interesante es el fenómeno del tercero interesado. O sea, si dentro de un procedimiento sancionador ambiental por un derrame de petróleo, ya que está esto en boga por un evento que están haciendo sus compañeros, el OEFA inicia un procedimiento sancionador contra determinada empresa petrolera o minera o la que fuera, usted podría entrar, Noemí, Bianca, Valeria, Richard, Ekaterina, Mailing, ¿podrías entrar a formar parte de este procedimiento sancionador, sí o no? Mailing, silencio sepulcral. Pamela, ¿podrías entrar? Por supuesto. ¿Quién ha contestado? Pedro. Así es, doctor. Excelente. Sí, tengo que... Bienvenido, Pues, Pedro. gracias. Con dificultades con esto. De verdad Sí, que doctor. mis felicitaciones por llegar y cumplir con estar con nosotros acompañándonos. Efectivamente, Gracias, Pedro, tiene razón, Pedro.
Además hacen unas buenas tareas, le leo sus tareas y están muy bien articuladas. Pero esa es otra historia que vamos a conversar más adelante. El tercero interesado, en este caso, ¿en qué? En que como el ambiente y la salud de las personas es un interés difuso, o en mejor caso colectivo, difuso en el sentido de que de repente yo no estoy siendo parte de las personas directamente afectadas por el proyecto Las Bambas, o por el proyecto Majesiguas, o por el proyecto Tía María, o por el proyecto Conga, pero como el ambiente es de todos, en el ámbito del derecho difuso, yo puedo incorporarme al procedimiento. Pero, si soy de la población afectada, allí se me aplica este derecho colectivo a un ambiente sano y equilibrado, porque las personas que se van a afectar están determinadas perfectamente por el estudio de impacto ambiental. Y por lo tanto yo tengo legitimidad. ¿Qué hace un tercero interesado en un procedimiento sancionador? Fundamentalmente, primero que nada, a mí me parece fundamental que legitima el procedimiento porque está haciendo una rendición de cuentas a ver si el Estado está haciendo su trabajo con el titular del proyecto, y además, si el titular del proyecto, presuntamente infractor, está rindiendo cuentas de su actividad. De repente al final sale absuelto y uno sale contento y dice, oh, no, estaba haciendo su trabajo. Yo tenía la percepción que no, pero ya tengo claro que estaba todo ok. Era mi percepción. O por lo contrario, infringió la legislación ambiental y fue eventualmente bien sancionado. Y eso genera una mayor confianza en la autoridad fiscalizadora. Por cualquiera de las razones, el tercero interesado genera una mayor institucionalidad. Y también ejemplifica la participación ciudadana, porque él tiene acceso al expediente del sancionador. Él tiene acceso a poder transmitir sus opiniones, sus críticas, sus pareceres sobre los escritos que hace el presunto infractor, y eventualmente sobre la resolución que expida o EFA puede impugnarla. Además de eso, puede aportar medios probatorios. Profesor, ¿por qué impugnaría una resolución de EFA? Resulta ser que lo absuelve al titular del proyecto y él es el principal afectado y se siente con total legitimidad para que, no obstante que sea contaminado, por ejemplo, Choropampas, me he contaminado de mercurio, me siento completamente legitimado a impugnar esa resolución que le absuelve de responsabilidad, porque asume eventualmente esta empresa de que ha sido caso fortuito, fuerza mayor, no fue mi culpa, nadie te va a pagar, nadie va a remediar nada, se queda el pueblo como está, y yo me opongo, digo, no, aquí hay una responsabilidad objetiva y tiene que responder quien estaba transportando este material peligroso, tóxico. Y impugno, ya, otra cosa es que me den o no la razón, pero ¿tengo la legitimidad para impugnar? Sí. Y el tercer interesado, en este caso, es la máxima expresión de participación ciudadana en el ámbito de un procedimiento sancionador, pero también en un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, donde, como aquí en la diapositiva, que ahora sí se pueden leer y no como en el MIT condenado que no se leía, leen allí en asunto. Pamela, ¿qué dice en asunto de este informe 0356-2019? Léenos, por favor. Sí, buenas noches. Asunto: inclusión de Orpio y AIDICEP como tercero interesado en el procedimiento administrativo de evaluación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Hidrovía Amazónica, Río Marañón y Amazonas. Muy bien. Lo que me está demostrando es básicamente que la población afectada por un proyecto, si quiere comprometerse realmente con una adecuada calidad del estudio de impacto ambiental, no solo debe participar en las audiencias públicas o en los talleres informativos, sino tiene que meterse al procedimiento de elaboración y evaluación del estudio de impacto ambiental. Profesor. Adelante, nombre, por favor. Bianca, tengo una pregunta. ¿Cuántas personas o entidades pueden ser como máximo terceros interesados? ¿Hay un cupo, por ejemplo, yo como Bianca lo puedo hacer o tengo que estar en una organización? ¿Cuáles son los requisitos? Es una gran pregunta. Este tema lo vamos a volver a ver en la función del tercero interesado
en el sancionador de OEFA, que es en realidad donde nace todo. Yo les cuento sinceramente la jurisprudencia de tercero interesado. Desde la cátedra lo fuimos promoviendo y al final se consolidó en el famoso caso de derrame de Culnico, donde justamente se pudo observar que una persona natural, un comunero, podía incorporarse como tercero interesado. También se podía incorporar una ONG y también se podría incorporar una comunidad como tal. O sea, teníamos los 3 ejemplos más comunes. La comunidad afectada, cualquier persona natural, la ONG ambiental. Y entonces uno de los grandes debates que había a nivel del Tribunal de Fiscalización Ambiental, y que está en video, pueden ver ustedes esta pregunta que me hace uno de los vocales de Tribunal de Fiscalización Ambiental, es, y entonces podrían haber 100 terceros interesados, y la respuesta que les doy a ustedes y a él es, efectivamente podrían haber 100, pero en la realidad, lo máximo que hemos tenido en un procedimiento de evaluación de impacto ambiental o de un procedimiento sancionador ambiental al tercero, no ha superado los 5 intervinientes. Y resulta que el hecho de que hayan menos o más terceros interesados no dificulta el procedimiento, porque el tercero interesado, su única función es aportar medios probatorios. Bueno, pueden ser 100, pero si no aportan mucho medio probatorio no pasa nada. Tienen los mismos plazos que el titular del proyecto evaluado. Eventualmente, lo ideal no es que hayan 100 ni 1000, sino de que hayan grupos de colectivos identificados con una persona, por ejemplo, Bianca, que a través de Bianca, bien organizados, hagan llegar sus observaciones bien sistematizadas. Esa es una forma adecuada. ¿Podría convertirse la figura del tercero interesado en una figura obstaculizadora? Hasta ahora no se ha producido. Todo lo contrario, ha enriquecido los procedimientos de evaluación ambiental, así como los procedimientos sancionadores. Pero podría hacerlo, como cualquier cosa que invente el hombre, podría hacerlo. ¿Cómo evitarlo? Promoviendo lineamientos en los cuales se promueva que la población elija un representante, eventualmente como representante tercero interesado, para que pueda ir, o que cualquier persona se presente con determinadas condiciones o calidades. Por ejemplo, si eres un profesor de Derecho Ambiental, podríamos entender que quieras ingresar como tercero interesado. Pero de repente, un montón de personas que no tienen ninguna expertise, podría ser que no sea tan legítimo de que todas entren, sino que, digamos, una de todas por sorteo ingresaría de este grupo que no tiene conocimientos, pero que es bueno que represente a una parte de la población que también tiene derecho a opinar. ¿Falta regulación sobre tercero interesado? Sí. ¿No hay reglas claras y podría ser cualquier persona? Sí. ¿Deberíamos regularlo? Sí. Creo que sí. La autorregulación no siempre funciona. Y creo que aunque no ha habido daño hoy día, creo que es mejor poner lineamientos para saber quiénes podrían ser terceros interesados. Por ejemplo, podríamos poner la condición de que la ONG que participe tendría que tener no mayor una antigüedad de 3 años. No puede ser una que recién la creas para ponerte al proyecto, eso no resulta, ¿no? Que el poblador, el individuo que sea tercero interesado, de repente sea un poblador directamente afectado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el asunto es que a la pregunta de si en un procedimiento de evaluación de impacto ambiental puede introducirse un tercero interesado, sí. En uno sancionador ambiental, sí. Y en el ámbito de hidrovía amazónica, las organizaciones regionales indígenas afectadas se incorporaron como terceros interesados. Y ahí los tienen, ¿sí? ¿Quién se opuso a este ingreso? Se opuso a la empresa. La empresa puso el grito en el cielo, dijo, no tienen que estar. Pidió la nulidad de la resolución correspondiente, no se le dio, apeló, perdió. Entonces, si hay una miedo, temor del titular del proyecto de recibir críticas infundadas, ¿no? O sea, tenemos que aceptar que el proceso de evaluación de impacto ambiental es un proceso donde va a haber un diálogo intercultural, un constante roce de intereses, pero tenemos que hacer que esto de alguna forma fluya a través de la audiencia pública, a través de los aportes que se recojan y a través de la función del tercero interesado. Porque el titular del proyecto tiene sus argumentos técnicos y al final el que decide es el SENACE. Yo puedo decir un montón de cosas, pero como tercero interesado no decido nada. Soy simplemente un actor más dentro del procedimiento de evaluación ambiental, pero sin capacidad decisoria.
Profesor, otra última consulta. Las organizaciones, bueno, digamos, órganos estatales no pueden ser terceros interesados. Es una gran pregunta y lo cierto es que te la respondo en simultáneo. Las organizaciones públicas también pueden ser objeto de participación ciudadana. Sí. O sea, yo le hago agrando la pregunta de Bianca. O sea, en una audiencia pública voy a tener al gobierno regional, a la municipalidad o a órganos como el CERNAP. Sí. O la Defensoría del Pueblo, sí. Porque la participación ciudadana es para todos los actores involucrados en un proyecto o en el ámbito de una política pública. En el ámbito de este proceso de evaluación de impacto ambiental, podrían ser un tercero interesado, pero yo pondría una condición, siempre y cuando no sea una autoridad opinante. Porque si ya es una autoridad opinante, y en algunos casos que pueda ser opinión vinculante, incluso no vinculante, ¿para qué quieres estar de tercero interesado? Si tú vas a estar en el procedimiento y vas a poder revisar el estudio de impacto ambiental y vas a mandar tus observaciones, o sea, no tendría ningún propósito. Pero si yo no soy autoridad opinante, ni opinión vinculante o no vinculante, sí podría ser un tercero interesado. Me pongo el caso de una municipalidad pequeña, de una defensoría del pueblo que no es opinante, de un órgano adscrito al Ejecutivo que no esté involucrado en la propia evaluación ambiental, pero que quiera participar, ¿no?, en el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental. Sí se podría, ¿no? Sí se podría. Gracias, profesor. Un ejemplo de esto también podríamos tener en el Comité de Gestión de Áreas Protegidas. Allí en el Comité de Gestión de Áreas Protegidas, como el de Paracas, Bianca, los comités de gestión están compuestos por entidades públicas y privadas. También están en los consejos ambientales locales, ¿no?, y regionales, ¿no? Ahí es un espacio de participación. Estas son resoluciones básicamente de Orpio, de AIDC, de ORAU, que fueron incorporados como terceros interesados en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué cosa es lo que normativamente debemos conocer para poder entender la reglamentación de participación ciudadana? Lo primero es el reglamento sobre transparencia y acceso a la información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales. El Decreto Supremo 02/2009 MINAM. Y la primera pregunta que nos debemos hacer es, de acuerdo a Kant, entonces todo lo que contiene esto podríamos incorporar como deberes, ¿no? Como deberes, como obligaciones legales que debemos cumplir. ¿Pero es verdad, se cumplen todas estas obligaciones legales? ¿Es cierto que todas estas medidas establecidas son realidad? Esta es, en el fondo, la reflexión que quiero hacer en esta clase. ¿Es verdad que hay un proceso ambiental con participación ciudadana? Es cierto que hay mecanismos de consulta tales como audiencias públicas, talleres participativos, encuestas de opinión, buzones de sugerencias, comisiones ambientales regionales y locales, grupos técnicos, comités de gestión. ¿Los hay? ¿Funcionan así o no? Y eventualmente si funcionan así, ¿es verdad que cumplen su finalidad o solamente son formalidades, actos protocolares? Y lo voy a poner en un ejemplo. Yo quiero realizar el examen de San Marcos este año, no importa en la pandemia, y lo realizo, cumplo la finalidad, permitir que los estudiantes ingresen a San Marcos. Pero les pido a todos que sea virtual, con computadora, con laptop, con un programa especial instalado. Y me di cuenta luego, de acuerdo a algunas opiniones de expertos, que el 60% de postulantes son de colegios particulares que coinciden con personas que pueden tener un laptop o un dispositivo para poder conectarse a dar el examen. Entonces, en realidad, formalmente cumplí con hacer el llamado a examen de admisión, pero materialmente no he cumplido con la educación gratuita para las poblaciones más necesitadas y para lo cual existe la Universidad San Marcos. No he cumplido. Y por lo tanto, solo formalmente cumplí con mi obligación, pero no materialmente. Así como esto ocurre, por ejemplo, en San Marcos,
cuando este año probablemente tengamos menos alumnos de colegios estatales, lo mismo pasa con la participación ciudadana. Existe, pero muchas veces en forma, no en calidad, no en fondo. Por ejemplo, acá también hablamos de las comisiones ambientales regionales y locales. Hoy día están funcionando. ¿Qué están diciendo? ¿Funcionan realmente? O sea, hay una comisión ambiental regional del Callao. ¿Dónde está? Que no la veo. Una comisión ambiental local de su municipalidad. A ver, Bianca, ¿has escuchado alguna vez de la municipalidad de tu distrital? ¿Dónde está su comité ambiental? Que podría haber también el tema de animales, que podría haber el tema de contaminación sonora, que podría haber varios temas que están afectando cada uno de sus distritos. ¿Funcionan realmente? ¿O solamente están ahí formalmente constituidos, pero no son activamente desarrollando actividades? No se les ve. Este es el punto, que la participación ciudadana muchas veces es solo forma. No hay fondo, no hay buena fe, como diría el principio que hemos mencionado en el lineamiento de SENASA. Estos principios, y yo no me quiero olvidar, cumplen, por aquí lo tengo, cumplen, vamos a ver si lo tengo por acá, con la participación de la mujer en los procesos de certificación ambiental. O sea, ¿cumplen realmente con este principio? ¿O no? Bueno, aparentemente de esta norma que ustedes están viendo, parece que no. Porque esa participación solo es en forma. Y vamos a ver por qué digo eso. Las audiencias públicas vinculadas a los estudios de impacto ambiental, lo mismo, ¿no? Están como constituidas como una forma de transparentar, pero no necesariamente esto se materializa. La participación ciudadana en este reglamento podemos dividirla en dos. En el ámbito de la conformación de políticas públicas ambientales, donde la participación ciudadana significa que yo pueda, antes de aprobarse una norma, prepublicarla y recibir sus aportes. También la participación ciudadana en la evaluación de estudios de impacto ambiental, que es la que estamos conversando, y la participación ciudadana en el ámbito de fiscalización, que es la que hemos estado conversando también hace un momento. Todo eso es participación ciudadana. Me parece la más importante la vigilancia ciudadana ambiental, que todavía está en proceso. ¿No? Que acá está, se lo ponemos en el artículo 36, entre otras, ¿no? Entonces, una de las formas de participación ciudadana más importantes se pueden observar en el artículo 134 de la Ley General del Ambiente. Yo quisiera leerlo porque es mucho más poderoso que el propio decreto supremo que hemos mencionado, el 002/2009. Porque claramente dice que las autoridades competentes dictan medidas que faciliten el ejercicio de la vigilancia ciudadana y el desarrollo y difusión de los mecanismos de denuncia frente a infracciones a la normativa ambiental. O sea, una forma de participación ciudadana es denunciar infracciones ambientales, sí. Si cobro tasa, ¿eso violenta mi derecho a participación ciudadana? Sí. Por esta razón es que cuando me cobran una tasa para una denuncia, por ejemplo, para protección al consumidor, violenta mi derecho a participación ciudadana. No la puedes condicionar. Ayúdame, mi estimada. Alguien está preguntando algo, me parece, en el chat. Dice, la empresa. No, me quedé, no sé a qué se refiere. Daniela Fernández, ¿puedes leerme el artículo 134.2, por favor? Pausadamente. Sí. La participación ciudadana puede adoptar las formas siguientes. A. Fiscalización y control visual de procesos de contaminación. B. Fiscalización y control por medio de mediciones, muestreo o monitoreo ambiental. C. Fiscalización y control vía la interpretación o aplicación de estudios o evaluaciones ambientales efectuadas por otras instituciones. Ahí nomás nos quedamos. Como vemos, el ámbito de la vigilancia ciudadana ambiental es de tal nivel que podríamos considerar que básicamente podríamos hacer lo mismo que OEFA en cuanto a evaluación y monitoreo ambiental, pero no tendríamos las facultades de ella, ni los recursos de ella. O sea, técnicamente tenemos la posibilidad de hacer fiscalización de contaminación ambiental.
Y aquí se rompe uno de los paradigmas que uno dice, no, el Estado nomás puede fiscalizar. No. La participación ciudadana en materia ambiental te permite que tú puedas hacer fiscalización. Y esto lo vamos a poner en analogía con el ámbito de los serenazgos y la participación ciudadana en materia de seguridad ciudadana. No sé si ustedes, pero aquí en casa nosotros formamos parte del comité de seguridad, ¿no? Y la policía viene y firma nuestro cuaderno. A ver, vino acá, a ver, sí, reporte. Y nos reportan, ¿no? Nosotros, a la familia. Y anota sus grabaciones, pone su teléfono y todo. El policía rindiéndonos cuentas, ¿no? ¿Cuándo ocurrirá eso en OEFA? Donde OEFA vaya a una comunidad y el presidente de la comunidad le diga, acá estoy, por favor repórtese, señor de OEFA, qué ha encontrado en mi comunidad, qué ha sido lo que ha visto, qué va a hacer usted, acá anótese en mi cuaderno. ¿Cuándo ocurrirá eso? No estamos todavía llegando a ese nivel, pero creo que va a pasar. En seguridad ciudadana ya ocurre. Y en el ámbito de vigilancia ciudadana, la Ley General del Ambiente lo tenía muy claro en el 2005, ¿no? Nosotros, si tuviéramos los recursos en una comunidad afectada y pudiéramos invertirlos, podríamos hacer ese monitoreo de procesos de contaminación, y esos monitoreos, esas muestras, podríamos entregarlas a la OEFA para que ellos terminen de verificar si lo que hemos detectado nosotros es cierto o no, ¿no? O sea, comprueben nuestra hipótesis de trabajo. O sea, ¿no? OEFA, mira, te estoy diciendo que hay una contaminación en el río, acá están mis muestras. Con esto es suficiente para que tú mismo vayas y hagas tus propias muestras. Y si los dos coincidimos, eventualmente tienes que iniciarle un procedimiento sancionador a quien sea responsable. Podemos hacer control y medición de muestreo y monitoreo ambiental, podemos hacer fiscalización, control, interpretación y aplicación de estudios de evaluación ambiental. O sea, si el estudio de impacto ambiental del Puerto General de San Martín, que está en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, nos disgusta tanto y es aprobado o puede ser aprobado, las colectividades allá podrían hacer un informe independiente criticando el estudio y mandándolo a sus representantes en el Parlamento, al ministro de turno, al presidente de la República y al propio titular del proyecto, para poder mostrar técnicamente por qué no están de acuerdo. O sea, no solamente tenemos la opción de criticar políticamente, sino técnicamente. Y allí se pone las razones por las cuales resulta que no es conveniente implementar un puerto donde podamos almacenar metales, ¿no? Minerales. Por ejemplo, ¿no? Esto es parte de la participación ciudadana y no es algo nuevo, ¿no? Acá tenemos una clasificación que su profesor ha hecho humildemente de vigilancia y monitoreo ambiental. Existen para nosotros 4 formas de vigilancia. La primera, vigilancia y monitoreo ambientales de OEFA, ¿sí? OEFA hace este trabajo mediante su dirección de evaluación y supervisión. La siguiente, en el caso donde hay entidades de fiscalización ambiental como gobiernos regionales o eventualmente la Autoridad Nacional del Agua o el CERNAP, serían estas EFAs, ¿no? Las entidades de fiscalización ambiental. Pero también, como sus compañeros que trabajan en alguna empresa titular de un proyecto, el propio titular de un proyecto como Petroperú hace monitoreo ambiental, porque tiene esa obligación desde su estudio de impacto ambiental y en su plan de manejo. Pero también tenemos la vigilancia y monitoreo ambiental de los pueblos indígenas o poblaciones afectadas o la población en general civil que quiera hacer un control de la calidad del ambiente. Vean ustedes que las formas de vigilancia y monitoreo ambiental son variadas, pero las 4 podrían darnos una visión bastante objetiva de cómo están las cosas, ¿no? O sea, digamos que de las 3 o las 4, 3 coinciden en que hay contaminación, pues hay una versión bastante cercana a lo que está ocurriendo, ¿no? No estamos acá diciendo de que uno de ellos tenga la verdad absoluta. Confrontemos los 4 resultados y veamos qué nos da como resultado final. Otra de las cosas que a nivel de jurisprudencia se ha consagrado es la posibilidad de que el propio pueblo indígena pueda poner una caseta en la entrada de su comunidad y no dejar ingresar a las personas si es que considera que hay una contaminación ambiental. Los pueblos indígenas, comunidades nativas y campesinas tienen control territorial. Si quieren leer más al respecto, pueden revisar el caso de las comunidades en Comunidad de las Tres Islas, expediente 1126-2011 el HTC, que es un caso muy interesante. No puedo explicarlo acá porque saldría del tiempo asignado. Y la participación ciudadana ya en el ámbito de
fiscalización ambiental lo podemos ver en este reglamento de participación ciudadana en las acciones de monitoreo ambiental a cargo de OEFA, donde pueden ver claramente cómo OEFA coordina con la población afectada, con los que están interesados en acompañarlos. Acá está, etapa primera, coordinación con los actores involucrados, convocatoria, los convocas. Inscripción del programa de inducción. Antes de entrar, imagínense, todos nosotros, los 20, los 21 que están acá a veces presentes, vámonos a un monitoreo ambiental de OEFA, vamos a inscribirnos, y nos inscribimos, ¿no? Y vamos con OEFA, ¿no? Realizamos, nos capacitan primero, nos dicen las medidas de seguridad, qué vamos a hacer, todos los cuidados que debemos tener, ¿no? Taller para la presentación de la propuesta del plan de monitoreo ambiental participativo, de básicamente es la autoridad de fiscalización, acompañada por nosotros. Finalmente, taller para la presentación de los resultados del monitoreo ambiental participativo. Nosotros lo único que hacemos básicamente es una calidad de observadores de lo que está haciendo OEFA, a ver si su OEFA está trabajando adecuadamente, y además estamos yendo al lugar donde presuntamente hay una contaminación ambiental. Y para mayor imparcialidad, OEFA dice acompáñanos. Acompáñanos Universidad San Marcos, acompáñanos ONG, o acompáñanos Líder Ambiental Bianca, ¿no? O Caterina, o Luis Torres. Y no es que tomemos muestras, pero estamos viendo qué están haciendo ellos, ¿no? Es una forma de participación ciudadana que legitima mucho el trabajo del Estado y que legitima mucho el desempeño ambiental de las empresas, porque se hacía así y todo. No se encuentra contaminación, pues obviamente era una percepción nuestra, no era real, era efectivamente que estaba de otro lado venir la contaminación, no de ese titular de ese proyecto. Y ya para terminar en los 5 minutos que nos quedan, lamentar profundamente el momento que estamos viviendo de pandemia, porque sí, en el ámbito del año pasado conversábamos las graves deficiencias de la participación ciudadana. Hoy día es mucho más complicado porque el contexto de COVID-19 ha hecho que cambiemos esta participación ciudadana presencial históricamente por una participación ciudadana virtual. Por una participación ciudadana virtual que implica que use televisión, que use radio, que use teléfono, que use internet para poder desarrollar una audiencia pública o transmitir información sobre el proyecto. Y por eso he querido cambiar el formato de Meet al Zoom, porque hemos tenido dificultades para ingresar, ¿no? Algunos han tenido que ingresar de otro usuario, otros se han demorado, otros recién llegan. Imagínense que esto es una audiencia pública. Su compañera Valeria recién ha entrado, por ejemplo, faltando 5 minutos. Justo para la foto de la final de la clase, que tienen que abrir sus cámaras para tomar la asistencia del caso. ¿Qué podría entender? Ya pasó 1 hora y media. No usted, Valeria, no digo usted porque tiene grabación, pero la persona que está entrando a la audiencia pública no va a entender. No va a entender. Entonces, el reto de esta participación ciudadana es mucho más grande, por una sencilla razón. Porque de acuerdo a lo que la Defensoría del Pueblo está señalando en su informe de adjuntía 03-2020 DP AMS PPI.MA, que acaba de salir, que ahorita se los estoy mostrando como absolutamente algo demasiado reciente. Y que debo decir que una de nuestras estudiantes que estuvo por acá con nosotros en el año 2013, la señorita Gamarra, es una de las consultoras que ha hecho, y por eso me da mucha alegría que muchas de las cosas que en algún momento compartimos estén recogidas en este informe. Una de las cosas más interesantes del informe es que te muestra estadísticamente cuál ha sido los mecanismos más usados de participación ciudadana. Y pueden verlo en el gráfico 2, ¿no? Mecanismos de participación ciudadana según la Ley General del Ambiente, Reglamento de Transparencia e Información Pública Ambiental y Participación Ciudadana y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, y el Reglamento de la Ley CIA. Tenemos las audiencias públicas, los reuniones de sugerencia, los grupos técnicos, las encuestas de opinión, mesas de concertación, publicación de proyectos normativos, ¿no? Y continúa. Ahora, la pregunta que se hace luego en el gráfico 3 es número de dispositivos normativos que consideran mecanismos informativos como si fueran mecanismos de participación ciudadana. Ajá. O sea, me están diciendo que
el hecho de dar información, solo de dar información, que es uno de los principios del de la Ley General del Ambiente y del derecho ambiental, ¿se acuerdan? Que es acceso a información pública, lo están haciendo pasar como participación ciudadana. Si bien es cierto, la participación ciudadana se basa en información que me han entregado, no puede ser lo mismo. De acuerdo a Defensoría del Pueblo, y yo estoy de acuerdo completamente con ellos, hay un porcentaje, como allí figura, muy alto, de 53%, aquí se señala, que confunden estos mecanismos y generan una indefección de los derechos de la población afectada. Y vamos a ver eso mucho más concretamente en este gráfico, ¿no? Sectores que consideran a mecanismos informativos como si fueran mecanismos de participación ciudadana. En minería, miren, 9, ¿no? Acá está. Mecanismos que tienen por objeto implementar participación ciudadana, mecanismos que tienen por objeto informar a la población. 9 son efectivamente participación ciudadana, pero 4 son informativos, pero que se consideran dentro de la participación ciudadana. En minería no está tan mal porque dices 9 de 4, pero 4 deberían no ser considerados. Electricidad, 9 son efectivamente participación ciudadana, mecanismos que tienen por objetivo informar a la población, 1 que se considera en este grupo. Y así sucesivamente tienes esa confusión. No pasaría nada si luego, como vemos a continuación, esto no se agrava por un tema fundamental, que acá lo tenemos en este gráfico claramente. Para poder implementar la participación ciudadana, tengo que tener reglamentos de participación ciudadana. La pregunta es, ¿cuántos tienen de los sectores productivos reglamentos de participación ciudadana? Y la respuesta acá te la da Defensoría. Ministerio de Defensa no tiene un reglamento de participación actualizado. Tiene uno antiguo del 2006. Ya sabemos que el MINAN sacó una norma en 2009, o sea, está desfasado. El Ministerio de Energía y Minas, en minería, no tiene reglamento de participación ciudadana actualizado, porque en el 2009 le dijo a MINAN, actualízame esto, y han pasado más de 10 años sin que ocurra. En el sector electricidad tampoco tiene reglamento de participación ciudadana actualizado. Tienes un antiguo del 2010. En hidrocarburos es el único que sí lo actualizó el año pasado. En transportes no tiene reglamento de participación ciudadana. Y eso es importante porque en nuestro tema de clase es la hidrovía amazónica. Miren, no tiene participación ciudadana. No tiene reglamento. Reglamento de participación ciudadana inexistente. En producción, industria, tampoco tiene reglamento de participación ciudadana. Entonces tenemos hoy día, y ya vamos cerrando en 3 minutitos, tenemos un contexto donde la protección de la participación ciudadana es mínima porque no hay reglamentos actualizados. O en otros casos peor, no hay reglamentos. Simplemente no hay reglamentos. Me parece que por acá abajo lo dice también la propia Defensoría del Pueblo, faltan reglamentos. Pero yo quería ponerles, para cerrar la clase de hoy día, el problema que existe fundamentalmente con el uso de instrumentos tecnológicos para poder aplicar la participación virtual. Sí, dice la Defensoría que de la revisión de 9 resoluciones de aprobación y de informes que sustentan planes de participación ciudadana, ellos dan cuenta de esta estadística que no se toma en cuenta en la calidad de televisión, internet, teléfono y equipos que se tiene para poder implementar este tipo de mecanismos, ¿no? Aun cuando los 9 planes de participación sean aprobados o modificados, se ha previsto el uso de telefonía móvil, de servicio internet y de radio para la realización de los mecanismos de participación ciudadana. No en todos los casos se había evaluado el acceso a estos medios para la población a quienes se va dirigida. Entonces, esto es, y aquí quería ponerles un ejemplo, y nos vamos con este ejemplo. Mi estimada, ¿dónde estamos? Vamos a dejar de compartir porque ya acabamos la clase. Mi estimada Fernanda, ¿tú puedes reproducir esto? Fernanda. Tengo el dispositivo, bueno, como la videocasetera, sí. Sí puedes. Yasser, ¿tú lo puedes reproducir?
es un cassette, no puedo, porque ya no tengo los reproductores. Gabriel, ¿lo puedes reproducir? Profesor, ¿Puedes reproducir esto? no. Muy bien. Yo he querido hacer este ejercicio porque si voy a implementar una participación ciudadana virtual, lo primero que tengo que verificar es si tienen laptop, computadoras e internet estable para poder implementar. Es como ahora que yo les dejé la tarea de la clase en esto. Y claramente Fernanda sí lo podría escuchar y sacaría de repente la máxima nota del salón porque ella sí tenía el reproductor. Pero los demás no. Entonces, una participación ciudadana virtual que, como dice la Defensoría del Pueblo, no verifica la conectividad, ni la accesibilidad, ni la pertinencia cultural, es como esto, ¿no? Te doy la información, pero es imposible reproducirla. Pero vamos a poner más intenso el ejemplo. Los planes de participación ciudadana que se han aprobado, básicamente cumplen formalmente, con criterios de interculturalidad, de repente enfoque de género, etc. Entonces, podría ser básicamente como ya tengo el tema de interculturalidad, tengo el mecanismo para poder reproducirlo, pero finalmente, cuando aprieto play, no se reproduce nada. Porque formalmente solamente estoy queriendo cumplir, pero materialmente, si no tiene pilas, no funciona. Resumiendo, si no hay una voluntad real de titular del proyecto y del evaluador, que sería SENACE, o quien corresponde a evaluar el estudio de impacto ambiental, no vamos a tener una participación ciudadana auténtica. Solo la vamos a tener en términos formales. Y esto lo vamos a ver la próxima clase en el caso de biología amazónica. Por eso les he planteado el material en el Classroom. Revísenlo. Y ahora les pediría una pregunta breve final y luego abren sus cámaras para tomarle la asistencia con Pamela, porque si no, no voy a poder saber quiénes están atrás de esas marcas que están allí, aunque solamente nos quedemos unos pocos. Así vamos a tomar asistencia, porque si no, no sabemos quiénes están allí. ¿Preguntas? No hay. Profesor, una consulta chiquita. ¿Es posible que haya un tercero interesado pero que sea a favor del titular de la empresa? Sí. La participación ciudadana es para ambos lados. Podría ser alguien que esté... Por eso en la primera parte de la clase dijimos la participación ciudadana. Cuando hago mi mapa de actores, tengo gente que está a favor del proyecto, en contra del proyecto y neutrales. A todos tengo que darle participación ciudadana. No puedo limitarlos, porque estamos en una democracia. Tendré que resolver mi posición técnicamente, argumentativamente, y quien tenga mejor razón debería ser escuchado. Si no, me convertiría, mi estimada Bianca, en lo que juré acabar. ¿No te das cuenta? Porque bajo la visión de que tú eres alguien que no debería estar acá porque está a favor del proyecto, podrían, con ese mismo argumento, retirarme a mí porque me opongo al proyecto. Entonces hay que dejar siempre que ambas partes se escuchen. Finalmente, creo que en el ámbito del diálogo democrático resolveremos lo mejor para la comunidad, ¿no? Ya, ejercicio, yo ya me puse la cámara, así que ustedes prendan sus cámaras y mi estimada Pamela, vamos a conocerlos por fin. Por fin conozco a Juan Alexander. Ahí está Pedro, ahí está Jessica, ahí está Richard, Ekaterina. Buenas tardes. Ahora sí, mi presentación formal después de medio año. Me da gusto conocerlos y ahora sí vamos a tomar asistencia todas las clases. Creo que es un tema de confianza y de saber si estamos comprometidos con la cátedra, ¿no? Cualquier comentario me lo hacen llegar. Yasmín, Luis, no tengan temor, abrir sus cámaras y al final despedirnos así. Que les vaya bien y hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Nos vemos. Cuídense.